Acabando este domingo os envío este vídeo para comentaros un cambio importante de tiempo que se espera a partir de este martes. La situación viene determinada por la formación de una zona de bajas presiones en el norte de África y sur de la península ibérica. Estas bajas presiones están organizadas de manera, digamos, muy ancha, lo que favorece la entrada de vientos de levante muy claros a partir del mismo martes. Ese martes, este martes ya, lloverá por la tarde en algunos puntos, de manera dispersa todavía. El miércoles se verán reforzadas esa situación de bajas presiones en el sur de la península ibérica, formándose allí dos borrascas, una en el suroeste, que sería la borrasca principal, y otra borrasca en el mar de Alborán que mantendrá el envío de vientos del este muy marcados y con mucho recorrido por el Mediterráneo, aportando mucha humedad. Además, en la borrasca del suroeste que he mencionado hace un momento, esa borrasca principal, se verá reforzada a su vez por la llegada en capas altas de la atmósfera de aire frío, que se situará en esa zona, formando una especie, se podría decir, de gota fría, pero no será tanto esa borrasca que también, sino la que tenemos en el mar de Alborán enviándonos viento de levante, la que, combinando todo, hará que el miércoles sea un día especialmente inestable, muy desapacible, con precipitaciones que irán a más a lo largo del día, generalizadas, y que serán especialmente generosas con esos vientos del este, serán especialmente generosas en las comarcas centrales de la provincia de Valencia, incluyendo la capital, y a partir de ahí en todas las comarcas hacia el oeste hasta llegar pues al interior, a la zona de la Plana de Utiel, donde también lloverá bastante. Esas precipitaciones continuarán el jueves, porque la situación apenas varía el jueves, y la duda es si el viernes y sábado qué podría pasar, porque ahí parece que habrá una cierta pausa, pero los modelos de predicción ya no son tan fiables a tantos días, pero parece que sí que podría volver a producirse precipitaciones. Atención, porque las precipitaciones que se producirán el miércoles y el jueves en algunos casos irán acompañadas de tormentas. Tormentas que no llegarán a ser torrenciales, pero que sí que pueden descargar mucha precipitación en pocas horas. Al final de cuando acabe este episodio ya podremos contabilizar las cantidades registradas, pero pueden ser importantes en algunos observatorios. Mirando ahora mismo los modelos de predicción meteorológica, más o menos coinciden en que pueden estar entre 80, 100, 150 incluso, dan algunos en las comarcas centrales de Valencia. Las precipitaciones el miércoles serán más centradas, como he dicho, en esta provincia, y el jueves evolucionarán también hacia Castellón, hacia el norte, y se irán extendiendo por todas partes. No me he olvidado de Alicante, ni mucho menos. Lo que quería dejarlo es para el final, porque esta situación no va a afectar tan directamente a esa provincia. Esa provincia se suele ver más afectada en situaciones de viento de noreste. En este caso va a ser un viento más claramente del este, que suele ser más beneficioso para que las precipitaciones sean generosas en las provincias de Valencia y en este caso también de Castellón. En Alicante también lloverá, las precipitaciones serán generalizadas también en Alicante, pero los registros totales al final no serán tan abundantes como sí lo serán en la provincia de Valencia especialmente, y también en puntos de la de Castellón. Es muy importante que sigamos día a día esta situación, porque pequeñas variaciones en los núcleos de borrasca, por ejemplo, pues pueden hacer que la situación varíe o que se retrase unas horas y que llueva en otros momentos, más tarde o más pronto. Todo esto puede ir variando. De momento nos quedamos con que la previsión es martes empeoramiento, primeras precipitaciones todavía no generalizadas, miércoles sí precipitaciones generalizadas, además yendo a más y con tormentas en algunos casos,
y la alta probabilidad, con ya una cierta incertidumbre por la distancia que hay, hoy es domingo y el jueves ya empieza a quedar un poquito lejos, pero la probabilidad de que el jueves continúe esta situación de precipitaciones y ya veremos si el viernes y el sábado con sus, digamos, sus pausas y sus mejorías transitorias que pudieran producirse. Pero ya digo, vamos a centrarnos en que martes, miércoles y jueves la situación está casi todo el pescado ya vendido.